En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Fue Antonio Machado el que hizo fortuna con aquello de que solo el necio confunde valor y precio, aunque la frase ya venía de 3 siglos atrás, venía de Quevedo. Yo creo que el significado se entiende muy bien. Y si lo aplicamos al terreno estricto de la economía, pues nos encontramos con una corriente, seguramente mayoritaria, que podríamos definir como de solo números, donde todo es susceptible de ser contado, es decir, el precio entendido como coste sin más. Todos de alguna forma y todo lo que hacemos nos convierte en agentes económicos. Y es verdad, no hay que ponerle pegas a eso. Pero existe otra corriente, seguramente minoritaria, que va más allá y que se ocupa también de factores que no tienen una traducción numérica tan clara o tan evidente, pero que son valiosos para el bienestar general. Hoy me he sorprendido dándole vueltas a la frase de Machado o de Quevedo al enterarme de que el agua ha empezado a cotizar en Wall Street. Y claro, puede cotizar porque el agua no es un intangible, es un bien concreto, cada vez más escaso en muchos lugares del mundo, donde incluso hay y habrá guerras para obtenerla. O sea, que se puede hacer negocio con el agua, ya se hace de hecho, y por eso ha llegado al altar supremo de los negocios y de la especulación, que es Wall Street. Yo no sé, ¿qué quieren que les diga? Igual soy un antiguo, pero siempre he pensado que el acceso al agua potable es un derecho que, por cierto, aún no tienen más de 2.000 millones de personas en el mundo, y que lo lógico sería trabajar para que lo tuvieran. Sin embargo, me temo que esto de ahora va en dirección contraria y además puede ser una fuente de líos y de incremento de la desigualdad, por si no tuviéramos bastante. Pero igual sí, igual es que soy un antiguo y un necio por pensar que algo de tanto valor no debería tener precio. Bienvenidos a La Ventana. La Ventana, con Carlas Francino. En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Fue Antonio Machado el que hizo fortuna con aquello de que solo el necio confunde valor y precio, aunque la frase ya venía de 3 siglos atrás, venía de Quevedo. Yo creo que el significado se entiende muy bien. Y si lo aplicamos al terreno estricto de la economía, pues nos encontramos con una corriente, seguramente mayoritaria, que podríamos definir como de solo números, donde todo es susceptible de ser contado, es decir, el precio entendido como coste sin más. Todos de alguna forma y todo lo que hacemos nos convierte en agentes económicos. Y es verdad, no hay que ponerle pegas a eso. Pero existe otra corriente, seguramente minoritaria, que va más allá y que se ocupa también de factores que no tienen una traducción numérica tan clara o tan evidente, pero que son valiosos para el bienestar general. Hoy me he sorprendido dándole vueltas a la frase de Machado o de Quevedo al enterarme de que el agua ha empezado a cotizar en Wall Street. Y claro, puede cotizar porque el agua no es un intangible, es un bien concreto, cada vez más escaso en muchos lugares del mundo, donde incluso hay y habrá guerras para obtenerla. O sea, que se puede hacer negocio con el agua, ya se hace de hecho, y por eso ha llegado al altar supremo de los negocios y de la especulación, que es Wall Street. Yo no sé, ¿qué quieren que les diga? Igual soy un antiguo, pero siempre he pensado que el acceso al agua potable es un derecho que, por cierto, aún no tienen más de 2.000 millones de personas en el mundo, y que lo lógico sería trabajar para que lo tuvieran. Sin embargo, me temo que esto de ahora va en dirección contraria y además puede ser una fuente de líos y de incremento de la desigualdad, por si no tuviéramos bastante. Pero igual sí, igual es que soy un antiguo y un necio por pensar que algo de tanto valor no debería tener precio. Bienvenidos a La Ventana. Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia.
quieren ponerle a sus pies. Sus grifos de oro sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Hay llantos de sirena que curan heridas, monedas que lo que compran envenenan día tras día. Si nos faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si nos faltas tú, firmamos nuestra sentencia. Poema en el cristal, fuerte y veloz, limpia y clara, lo sabe todo, pero no sabe nada. Es como la vida, dulce y salada. El futuro un desierto y una cuenta atrás si nos falta el agua. Hoy abrimos la ventana, como cada tarde, con Isaías Lafuente, con Roberto Sánchez. Compañeros, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creíamos haberlo visto todo en el año 2020, pero no, ¿eh? Esto de el agua en Wall Street. A mí me tiene entre alucinado y fascinado. Pero vamos a ver, ¿el agua no es patrimonio de la humanidad? Pues, sí, sí, es un derecho básico, Claro. yo entiendo, pero en fin, no sé, John Sistiaga, buenas tardes. Buenas tardes. Estás estupefact, pero tú estás Aquí bebiendo agua. un vasito de agua. Tú estás bebiendo agua. Sí, pues igual de estupefacto, la verdad. Y además esto es peligrosísimo. Peligrosísimo, porque esto de mercantilizar ya con los derechos humanos, como bien dice Isaías, porque esto es un derecho humano al que mucha gente todavía no tiene acceso, ¿no? Es una pendiente resbaladiza que nos puede llevar pues a mercantilizar con otro tipo de derechos humanos también, ¿no? Ya se ha privatizado muchas cárceles, así que ahora, pues bueno, hasta el acceso al agua nos lo quieren cobrar, ¿no? Ya, pero si se puede hacer negocio, tiene una cierta lógica desde ese punto de vista que llegue a la bolsa. Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Qué tal todos? Además, yo recuerdo que tú hace no tanto tiempo comentaste una conversación con un broker, pero hace años ya, yo creo. Te dijo, oye, Sí, lo de invertir en agua hay que mirárselo porque esto va a ser interesante. Algo así, ¿no? Sí. ¿Dijiste? Sí. Sí, a ver, el tema del... a ver, el agua podemos verla, el agua concretamente, podemos verla desde dos puntos de vista. Como habéis apuntado, un bien esencial, un patrimonio de la humanidad, y también podemos verlo como una commodity, es decir, como una materia prima. El trigo, por ejemplo, todos aceptamos que es una commodity, que es una materia prima, cotiza en bolsa, y el trigo, bueno, es un alimento esencial, o el maíz, por ejemplo, o el azúcar, y nadie se rasca las vestiduras porque el trigo, y haya futuro sobre el trigo, etcétera, etcétera. Bueno, pero los el precios... agua, yo estoy de acuerdo en que es algo distinto. Pero la especulación de los precios sobre cereales han tenido consecuencias en forma de hambrunas. De hecho, yo sí me rasgo las vestiduras por eso, por especular con las cantidades de trigo disponibles a nivel mundial de aquí a 20 años, ¿no? Con el riesgo que tiene eso de especulación, y si no quieres que alguien pierda dinero, pues no baja los precios y mucha gente se queda sin pan, ¿no? Sí, pero, a ver, hace muchos años que cotiza el trigo y cotiza el maíz y cotiza el azúcar, muchos. Pero el agua es distinto, el agua tiene algo de especial, o sea, tiene algo de especial. Entonces, si eliminamos toda la parte ética y moral que pueda pesar sobre el agua, si lo eliminamos, lo que queda es algo que es valorable.
Otra cosa es, porque incluso hay una teoría marxista sobre la conversión de valores en precios, o sea, de esto se ha hablado muchísimo y se ha tratado muchísimo. El hecho de que el agua cotice, hay formulaciones que dicen que incluso puede ser positivo, porque al darle un valor buscarás la eficiencia y buscarás el ahorro. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en la ciudad de Nueva York el 20% del agua se pierde porque las conducciones están en mal estado. Ya. Mira, déjame incorporar a la conversación a Pedro Arrojo. Pedro Arrojo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Pedro es doctor en físicas, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y desde octubre pasado, relator de la ONU en su calidad de experto en la economía del agua. Bueno, Pedro, estamos ante una noticia que nos ha sorprendido a todos. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en primer lugar, sí soy relator para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Uh-huh. Miren, yo soy profesor de economía y en mis primeros días de clase siempre digo, recuerdo una cuestión, digo, las cosas más importantes de la vida, muy valiosas, a menudo, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Se gestionan de manera responsable, transparente, eficiente, pero no necesariamente a través de dinámicas del mercado, sobre todo cuando esos valores no son consistentemente intercambiables o sustituibles por bienes de capital. Entonces, cuando llegamos al agua, por ejemplo, a diferencia, yo suelo comparar el agua y la madera, dos bienes naturales renovables, que tienen proyección económica. Uh-huh. Pero si nosotros garantizamos la sostenibilidad del bosque y del río, de acuerdo, y nos encontramos ya con el recurso maderero y el agua, hay una diferencia. Vamos a considerar normal que la madera que cortemos, que corte una empresa, se la venda al industrial maderero, que el industrial maderero haga tablas y se las venda al carpintero, etcétera, y no nos produce mayor problema. ¿Por qué? Porque los distintos y múltiples usos de la madera son consistentemente intercambiables y sustituibles por bienes de capital. Claro. Sin embargo, si hablamos del agua, yo digo, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo el agua que necesita un ser humano para vivir dignamente, ese mínimo vital que Naciones Unidas dice es un derecho humano, y eso ni se compra ni se vende, o el agua que se necesita legítimamente para llenar una piscina. El agua es H2O, pero según en qué la empleemos, tiene un rango ético completamente diferente. Y en este caso estamos hablando de gestionar el agua no como si fuera madera, sino como si fuera petróleo, y a través no solo de mercados, sino de mercados típicamente especulativos, que son este tipo de mercados de futuros, ¿no?, en donde, como bien habéis dicho, hace no tanto, en el 2008, primero se legaliza esa entrada de las grandes finanzas en los mercados de futuros, y en el 2008, al tiempo que revienta la burbuja inmobiliaria, se crea la burbuja alimentaria, los precios de los alimentos en 2 años se duplican y aumentamos en casi 300.000 el número de personas hambrientas en el mundo. No. Eso no puede ser. Entonces la pregunta, Pedro, ¿esto se puede sí, se puede parar, se puede revertir de alguna manera? Desde su puesto, o la ONU, ¿puede hacer algo con esto? Bueno, yo como responsable en la vigilancia y en el desarrollo del derecho humano al agua potable y el saneamiento, hoy mismo estoy lanzando una declaración llamando a un debate no solo en la ciudadanía, en los gobiernos, en los parlamentos. Yo recuerdo el debate que hubo sobre este tema en el Senado norteamericano. Antes había sido ilegal esto, y cuando se lanza y se producen los impactos, se produce un debate en el Senado americano, en donde recuerdo uno de los especuladores llega a reconocer públicamente que él ha hecho mucho dinero en poco tiempo, pero que reconoce que produce unos impactos desoladores y tremendos, porque lo que se incentiva no es la eficiencia, se incentivan espacios de especulación con cuestiones que son básicas para la vida y que están vinculadas al espacio de los derechos humanos y de derechos ciudadanos que por su propia naturaleza deben ser de acceso universal, lo cual no significa que no se pague, sino que no se haga negocio con ello. Claro.
Estaba pensando, Santiago, si nos ponemos en el terreno estricto del negocio, prescindiendo de los otros elementos, si eso es posible, pero haciendo ese ejercicio, estamos hablando de un mercado, por llamarlo así, un mercado para entendernos de cantidades de dinero, no sé si tienes alguna cifra por ahí aproximada, pero supongo que incalculables, ¿no? O sea, ¿qué precio puede tener el agua en una zona donde escasee, por ejemplo, ¿no? ¿Qué negocio se puede hacer con eso? Hay un ejercicio muy típico en teoría económica, y es que es el precio del agua en medio del desierto del Sahara es infinito. Es infinito. Es infinito, claro. Y en Noruega es cero, o prácticamente cero, y en medio del desierto del Sahara es infinito. O sea que en Noruega el agua es muchísimo más barata que los diamantes, y los diamantes son muchísimo más baratos que el agua en el centro del Sahara. A ver, el debate que se ha creado, yo voy a introducir un elemento nuevo en la ecuación. A ver, el precio de algo es función de dos cosas. De la cantidad de dinero que el posible usuario está dispuesto a pagar o se ve forzado a pagar, y la cantidad de oferta o la oferta del bien existente. Si mañana, debido a un milagro, o que los extraterrestres nos regalan la fórmula para obtener energía prácticamente gratis y limpia, el precio del agua caería en vertical. ¿Por qué? Porque podríamos depurar agua de mar a precio prácticamente cero. Entonces, claro, el tema, o sea, jugamos a tres bandas. Por un lado, en un bien esencial, de hecho todas las materias primas en mayor o menor medida son esenciales. Jugamos con un bien que es absolutamente esencial, como es el agua, jugamos con la oferta, y jugamos por otro lado con que es algo que se ha permitido que sea negociable. Si varía uno de estos tres elementos, uno de estos tres vértices del triángulo, claro, produce un impacto en todos los demás. Lo que pasa es que también es verdad que en este invento de mercantilizar el agua, se ha pensado en una zona muy concreta de Estados Unidos, que es California, donde hay unos problemas típicos y recurrentes con el agua. Claro, lo que habría que hacer a lo mejor es llevar el agua allí, no tanto especular con eso. Yo quería preguntarle a Pedro Arrojo una duda que nos planteábamos esta mañana en la reunión de La Ventana, en el sentido de que, siendo un bien que es imprescindible, es decir, ¿no debería haber un mínimo vital para la higiene, para el consumo humano, que fuera gratuito, y a partir de ahí efectivamente cargar aquello que no es estrictamente necesario, como es pues regar un campo de golf o llenar tu piscina? Usted ha dado en la clave de una palabra que no estaba saliendo ahora. Se estaba hablando de oferta y demanda, como si estuviéramos hablando de un input económico, de un input puramente económico. La Unión Europea, en su legislación básica, dice el agua no debe ser un input económico, no debe ser un bien puramente económico. ¿Por qué? Porque afecta a cuestiones que tienen que ver con la vida, y no solo de las personas, por ejemplo, con la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, con los caudales ecológicos, con cuestiones que no tienen un reflejo en el espacio de lo que medimos en moneda, pero sin embargo tiene una importancia para la vida y para la economía enorme. Luego usted ha metido un nuevo tema, que no es ni oferta ni demanda, sino es necesidad, o que en un momento determinado puede ser interés general, o que en un momento determinado son derechos humanos o derechos de ciudadanía de acceso universal. Y claro, en muchas ocasiones, como usted dice, por ejemplo, en este caso, claro que sí, se habla de un mínimo vital, que en principio, si se puede pagar, se paga, aunque solo sea por sencillez, alguien que tenga, pero una familia que esté certificada en el ayuntamiento como vulnerable. Yo he sacado una resolución hace poco a nivel global diciendo no se puede cortar el agua por impagos de familias reconocidas como vulnerables y en pobreza. Eso es una transgresión del derecho humano al agua potable y al saneamiento. El escudo social que levantó el gobierno en su momento y en otros muchos países, incluyendo que no se podía cortar el agua porque era clave, fundamental, en esa especie de vacuna que suponía lavarse las manos con agua y jabón, no se podía cortar justamente a las personas más vulnerables que podían ser más impactadas por la infección. Entonces, cuando hablamos de necesidad, una cosa es que eso pueda producir costes, como produce costes también el sistema público de salud.
¿Y cuánto pagamos por ello? ¿Cuál es la lógica de oferta y demanda? No es una lógica de oferta y demanda, es una lógica de interés general, bajo la lógica del acceso universal a esos bienes. Entonces yo creo que el agua entra en gran medida en muchos de sus usos más importantes en este tipo de categorías. Claro, porque aquí nadie está discutiendo que se tenga que pagar porque llegue el agua hasta el grifo de tu casa. Lo que se discute es que se pueda especular a futuro. Es decir, los mercados de futuros se dedican a comprar a 10, 15, 20 años. Es decir, puedes especular dentro de 20 años porque has hecho una inversión 20 años atrás, de alguna manera. Pero podemos vivir sin petróleo, sin madera, sin cacao. Incluso muchas culturas sobreviven sin trigo porque no lo han tenido nunca en su dieta, pero nadie, ni siquiera los animales pueden sobrevivir sin agua. Cualquier estudioso, no sé, de la historiografía militar sabe que desde la Ilíada, desde la guerra de Troya, no hay nada más para sitiar una ciudad o un país que cortarle el agua. Es que somos agua. Porque somos agua, ¿no? Y en estos momentos hablar de especulación sobre el agua, cuando todavía hay países que están discutiendo, por ejemplo, que Israel no corte el agua del río Jordán porque entonces Jordania se queda sin agua, o que Etiopía o Sudán del Sur no corten el agua del Nilo porque entonces Egipto se queda sin inundaciones y sin cosechas. Me parece alucinante. Roberto, ¿qué decías? Porque Santiago, esto de que se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California, que algo de eso estabas apuntando, eso significa, estamos en un terreno tan especulativo que lo que se cruce allí en el mercado, en el Nasdaq, va a influir en el precio del agua en Badalona, por ejemplo. Hombre, pues podría. Podría. Todo dependerá del impacto, es decir, todo dependerá básicamente de dos cosas. Insisto que esto está pensado sobre todo para Estados Unidos. Sobre todo. Lo que pasa es que, a ver, si esto entre comillas funciona, si este mercado funciona en Estados Unidos, está clarísimo que se va a extender al resto del planeta, al menos a los países desarrollados. Entonces, tu pregunta, Roberto, pues la respuesta es que sí. O sea, es decir, de alguna forma, si esto se traslada de forma directa, vía inversión, o de forma indirecta, a través de instrumentos paralelos, en el precio del agua en Barcelona o en Badalona influirá siempre y cuando, evidentemente, las legislaciones se adapten. Sí. Santiago, no te marches, que tenemos otros asuntos económicos para hablar contigo. Pedro Rojo, ¿alguna cosa más? Bueno, tener en cuenta esto, que cuando se entra en este tipo de mercados, que no es solo la mercantilización del agua, en España ya está en marcha la mercantilización del agua y tiene efectos perversos, pero no estamos discutiendo de eso. La mercantilización en este tipo de espacios de mercados de futuro, porque se hagan una idea, que la gente no lo sabe, en el 2008, cuando está reventando la burbuja inmobiliaria de los grandes bancos, esos mismos grandes bancos, ¿saben ustedes cuánto metieron en la especulación alimentaria en estos mercados de futuros? La friolera de 320.000 millones de dólares, e hicieron subir en un 100% el coste de la comida en el mundo. Es decir, se alteran los precios de manera especulativa y artificial, y eso, claro, en un mundo muy globalizado se extiende como la pólvora y afecta e impacta en todos lugares. Es verdad que el agua tiene un carácter muy local, muy territorial, pero este modelo se está impulsando desde hace años en todas partes. California ha arrancado antes, pero este mismo modelo amenaza en estos momentos a nivel global algo tan vital y tan clave como es la gestión del agua. Está muy bien recordarlo. Pedro Rojo, relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua y al saneamiento. Le agradezco mucho estos minutos en La Ventana. Un placer y un honor. Un abrazo.